Ay, Dios mío. ¿Alguna vez les ha pasado que la verdad, esa verdad cruda y dolorosa, se esconde justo debajo de sus narices? Detrás de puertas cerradas, de sonrisas cotidianas, en esos lugares que a primera vista parecen tan seguros. Pues déjenme contarles lo que le pasó a una madre, Sara, cuando decidió darle una sorpresa a su hija y regresó a casa un día antes. Jamás se imaginó la pesadilla que se desvelaría tras esas puertas. Lo que vio fue solo la primera capa de lo que estaba a punto de descubrir. Sara Bennett estaba sentada en su coche con una taza de café de papel entre las manos. Eran poco más de las 10 de la mañana, y por su horario, debería haber estado todavía en su turno en la clínica en Chicago. Pero hoy se había presentado una rara oportunidad para salir antes. Una residente había llegado temprano, y Sara, sin avisar a su hija, decidió volver a casa. Quería darle una pequeña sorpresa a ella, desayunar juntas, tal vez ir por un helado, comprar pinturas nuevas. Ella adoraba pintar. La casa de Sara en St. Louis era como todas las demás, un césped perfectamente cuidado, una bandera estadounidense ondeando en la entrada. El perro de un vecino ladraba en algún lugar detrás de la valla. Sara metió la llave en la cerradura y entró, tratando de no hacer ruido. Ella llamó al no obtener respuesta. Sorpresa, ya estoy en casa. La casa estaba extrañamente silenciosa. Sara se adentró escuchando. Las cortinas de la sala estaban corridas y olía a algo indescriptible. ¿Tierra? No, más bien a humedad. Subió las escaleras hacia la habitación de su hija. La puerta estaba cerrada. Sara tocó. Ella, cariño, dijo en voz baja. Sonó un murmullo amortiguado. Abrió la puerta. La niña estaba acostada en la cama, completamente cubierta por la manta. Un ventilador estaba encendido, aunque la casa estaba fresca. Ella, ¿estás enferma? No hubo respuesta. Sara se acercó, se sentó al borde de la cama y tocó el hombro de su hija. La niña se estremeció y apartó bruscamente la mano. Está bien, soy yo, dijo Sara en voz baja. Solo quería darte una sorpresa. Me dieron el día libre. Ella se asomó lentamente por debajo de la manta. Sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando. Sara sintió un nudo en el estómago. ¿Estuviste llorando? No, respondió ella demasiado rápido. Solo no dormí. ¿Pasó algo en la escuela? ¿Problemas? Sara notó que su hija sostenía la mano de forma antinatural, como si la estuviera escondiendo. Con suavidad, le tomó la muñeca. Un hematoma. No era solo una marca leve, sino un moratón profundo con tonos amarillos y azules en la muñeca, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza. ¿De dónde sacaste esto? Me caí, murmuró la niña. Sara frunció el ceño. Conocía a su hija. Ella nunca era de las que se caían o se hacían moratones, era cuidadosa, delicada. ¿Dónde te caíste? En la escuela. En las escaleras. Sara se detuvo por un segundo. Algo no cuadraba. Ella desvió la mirada. No solo parecía asustada, estaba aterrorizada hasta lo más profundo de su ser. Sara se llevó una mano a la frente de su hija. La temperatura era normal. Ella, mírame. La niña levantó lentamente los ojos. ¿Alguien te hizo daño? Silencio. Un silencio largo. Ella asintió ligeramente, casi imperceptiblemente. El corazón de Sara se aceleró. Trató de no mostrarlo, de no asustarla. ¿Es alguien de la escuela? Otro asentimiento, pero esta vez negativo. Sara sintió que se le cortaba la respiración. Docenas de posibilidades destellaron en su cabeza. ¿Quién? ¿Puedes decirme quién es? No, susurró ella e inmediatamente añadió, por favor, no me obligues. Ella, él dijo que si te decía, te haría algo. Sara sintió un zumbido en la cabeza. ¿Quién es él? Abrazó a su hija, sintiendo cómo se estremecía. Nadie me hará daño, ¿me oyes? Yo te protegeré. Ella permaneció en silencio, temblaba como si una corriente eléctrica recorriera su pequeño cuerpo. Sara bajó a la cocina, las manos le temblaban. Se sirvió un vaso de agua y se sentó a la mesa, pensando en quién podría sospechar.
¿Había alguien en su círculo que le causara la más mínima duda? Recordó a Josh, el vecino de la casa de enfrente. Un viejo amigo de la familia, viudo. Él ayudaba en la casa, arreglaba grifos, instalaba estantes, a veces recogía a Ellie de la escuela cuando Sara estaba de turno. Siempre sonreía, siempre era cortés. Era demasiado conveniente. Y entonces, un episodio se le vino a la mente a Sara. Hace unas semanas, entró en la habitación de Ellie y la niña rápidamente quitó algo de la pantalla de su tableta. En ese momento no le dio importancia. Y luego su hija le había pedido varias veces que no la dejara sola en casa. Sara sacó su teléfono y marcó el número de Mark Stevens, un oficial de policía que conocía. Eran amigos desde la universidad y él siempre le había dicho, si sientes que algo no está bien, más vale prevenir que lamentar. Mark no hizo preguntas innecesarias, solo dijo, en media hora estoy en tu casa. Sara subió las escaleras. Ellie dormía, con rastros de lágrimas en su rostro. Incluso dormida, sus labios estaban apretados, como si esperara un golpe. Sara se sentó a su lado y le acarició el cabello. No conocía todos los detalles, pero sentía que la verdad era más aterradora de lo que estaba preparada para asumir. Y juró que, quienquiera que fuera, no volvería a hacerle daño a su hija. Y si el sistema no podía detenerlo, ella misma lo haría. Sara no pudo conciliar el sueño después de las revelaciones de Ellie. Todo en su interior se había volcado. Su hija había vivido con miedo todos los días, todas las noches, y ella no lo había notado, no lo había escuchado. Había estado cerca y sin embargo había estado ciega. A la mañana siguiente Sara salió al jardín para hablar con Mark. Él llegó de civil, sin uniforme, no quería asustar a Ellie. Sara le contó lo poco que había logrado entender, un hombre adulto del círculo cercano, posiblemente alguien que ya había estado en su casa. Ellie tenía miedo de decir el nombre, decía que él había amenazado con hacerle daño a Sara. Mark escuchó en silencio. ¿Tienes alguna sospecha?, preguntó finalmente. Sara dudó pero aún así respondió, Josh Hayden. Nuestro vecino. ¿Lo conoces? Solía venir mucho aquí a ayudar cuando yo estaba de guardia. Educado, atento. Lo recuerdo, a ese tipo, dijo Mark. Hubo un incidente extraño hace unos años. Una queja de una familia en otro distrito, pero no llegó a juicio. La madre de la niña retiró los cargos, y todo se cerró por falta de pruebas. Oficialmente limpio, extraoficialmente dudoso. ¿Crees que él podría ser? Creo que hay que ser muy cuidadoso y empezar a reunir pruebas. Cualquier cosa. Esa noche Sara entró en la habitación de Ellie. La niña estaba sentada en el suelo, junto a una caja de dibujos. Los hojeaba en silencio como si buscara algo. Sara se sentó a su lado. Ellie, sé que es difícil para ti, pero necesitamos entender quién es. Necesito saber a quién temer. Él sabrá que te lo conté, la voz era baja, como un susurro de papel. Él no lo sabrá. No le diré tu nombre a nadie, y solo podrás hablar conmigo cuando estés lista. Pero cuanto más tiempo callemos, más tiempo estará él libre. Y él no debería estar libre, ¿entiendes? Ella asintió y como si algo se hubiera roto dentro de ella, susurró, es Josh. Empezó con cumplidos, luego empezó a venir cuando no estabas. Dijo que si te decía, te matarías. Él sabe cómo. Sara sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Apenas pudo contenerse de levantarse y correr directamente a la casa de él. ¿Alguna vez te tocó? La niña volvió a asentir. Sara cubrió su mano con la suya. Permanecieron así en silencio durante mucho tiempo. Esa noche Sara revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas alrededor de la casa. La mayoría eran tomas vacías, perros, niños, repartidores. Pero en la última semana, había 3 episodios donde Josh se veía claramente acercándose a la casa a última hora de la tarde. No tocaba el timbre, simplemente se quedaba en la puerta. Una vez, rodeó la casa y apareció en la entrada trasera, para irse a los pocos minutos. Sara guardó esos fragmentos y se los envió a Mark. 1 hora después, él llamó. Esto todavía no es suficiente para un arresto, para abrir un caso. Empezaré con un informe, registra el vídeo como comportamiento sospechoso. Necesitamos más.
¿Qué más puedes hacer? Intentaré conseguir una orden para su teléfono o portátil. Si encontramos algo allí, será un motivo serio. ¿Él sabe que sospechamos algo? Todavía no. Pero créeme, los tipos como él huelen el peligro. Pronto empezará a entrar en pánico. Podría intentar huir, presionar, cambiar su línea de comportamiento. Por eso debes estar atenta y no la dejes sola. Al día siguiente Ellie no fue a la escuela. Sara llamó a la oficina, se tomó el día libre. Pasaron todo el día en casa, haciendo tortitas, viendo viejos dibujos animados, hablando de tonterías. Sara intentó crear una sensación de seguridad, aunque por dentro todo le bullía. Sara miró la tableta de Ellie. Con permiso de la niña, esta dijo, «Puedes mirar, hay mensajes». No borré todo. Sara abrió la conversación. Mucho se había borrado, quedaron algunos fragmentos de una cuenta anónima. Las frases eran cuidadosas, pero por eso, aún más aterradoras. No quieres que tu mamá sufra, ¿verdad? Nadie le creerá a una niña, dirán que lo inventaste todo. Si te quedas callada, todo estará bien. Somos amigos, ¿verdad? Las capturas de pantalla fueron a parar a Mark. Él confirmó que se podría intentar rastrear al remitente por la IP, especialmente si estaba vinculado a su cuenta principal. Estamos cerca, dijo, pero es importante no apresurarse. Si nos apuramos, el abogado desestimará el caso. Ahora tu tarea es mantener la estabilidad. Protégela. No dejes que él se dé cuenta de que estamos cerrando la red. Sara asintió, pero por dentro ya le hervía la rabia. Y si la policía no podía detenerlo, ella misma lo haría. 2 días después, Sara estaba sentada en la comisaría, en una sala de interrogatorios. A su lado, Mark. Frente a ella una mujer, una detective de menores, la teniente Harper. A Ellie aún no la habían traído. Sara había insistido en que su hija solo fuera interrogada en presencia de un psicólogo infantil, y solo en caso de extrema necesidad. Sobre la mesa una memoria USB con los vídeos, capturas de pantalla de la correspondencia y un escaneo del examen médico que un médico conocido había realizado en una clínica privada. Todo estaba documentado según las normas, marcas en el cuerpo, descripción del estado, conclusión del psiquiatra, trauma, ansiedad, signos de intimidación sistemática. Harper revisó los materiales en silencio, solo haciendo anotaciones ocasionales. «¿Usted entiende?», dijo finalmente. «Si nos equivocamos, si resulta ser un malentendido, le arruinaremos la vida a un hombre». Sara se enderezó bruscamente. «¿Y si no nos equivocamos, y si no hacemos nada y él le hace daño a alguien más, o regresa con mi hija?» Harper la miró directamente. «Precisamente por eso me encargo de este caso. Pero tenemos que hacer todo estrictamente según el protocolo». Mark intervino, acciones preocupantes, vídeos, pruebas circunstanciales. Esto es suficiente para iniciar la vigilancia, solicitar una orden para el dispositivo electrónico, interrogarlo por ahora como testigo. Harper asintió. «Empecemos con eso. Pero prepárense, esto puede llevar tiempo». Sara regresó a casa a última hora de la tarde. Ellie ya dormía. Entró en su habitación en silencio para asegurarse de que todo estaba en orden. En el alféizar de la ventana, una luz nocturna con forma de zorrito, su favorita, brillaba. Y un peluche estaba acurrucado junto a la almohada. Por un instante todo pareció normal, ordinario. Pero solo por un instante. Sara no durmió casi en toda la noche. Cada susurro le parecía sospechoso. Tenía el teléfono cerca, el control remoto de la alarma en la otra mano. Al amanecer finalmente se quedó dormida en el sofá, vestida. Un timbre la despertó. «Soy yo», dijo la voz de Mark. Sintió que algo andaba mal. «¿Quién?» «Josh». Esta mañana se presentó en la comisaría, alegando que lo estaban calumniando y tratando de retratarlo como un abusador. Se comportó de forma agresiva, amenazó con demandas. «Maldita sea», exhaló Sara. «Ahora sabe que lo estamos investigando». «No oficialmente, sí. Pero esto solo fortalece nuestra posición. Hemos obtenido permiso para registrar su casa y sus aparatos electrónicos. Mañana por la mañana entraremos con la orden. Lo más importante es que aguanten esta noche.
Sara quiso preguntar si podía venir a quedarse cerca, pero Mark ya estaba arriesgando su carrera al ayudarla fuera de protocolo. Lo conseguiré, dijo. Por ella, lo haré. La noche fue especialmente dura. Al principio, Sara escuchó cómo crujía una tabla en el pasillo. Luego una silueta se movió fuera de las ventanas. La alarma estaba en silencio, las cámaras también. Revisó todo, nada. Pero la sensación de ansiedad no desaparecía. Cerca de la medianoche alguien golpeó la ventana de la cocina. Sara, con un cuchillo de cocina en la mano, se acercó con cautela y miró. Una sombra. Mark la llamó 20 minutos después, le dijo que se atrincherara y no abriera a nadie. Cuando llegó recorrieron la propiedad, no había rastros, pero Sara estaba segura de que era él, comprobando cuán preparados estaban. A la mañana siguiente a las 6, la policía llegó a la casa de Josh con la orden. Sara no vio el arresto, pero Mark llamó de inmediato. Lo habían detenido sin resistencia. Por ahora, bajo el pretexto de posesión de material potencialmente comprometedor, incluyendo a ella. Pensó que lo había borrado todo, pero lo recuperamos. Esto es solo el principio. Luego vendrá el juicio, pero puedes respirar por un tiempo. Él no se acercará a tu familia. Sara colgó el teléfono y por primera vez en días lloró. En silencio, a solas. No por miedo, sino porque finalmente algo se había movido. Cuando se lo contó a ella, la niña solo asintió, sin lágrimas, sin sonrisa, el rostro vacío. Estaba sentada a la mesa, dibujando algo con un bolígrafo negro, una especie de castillo con muros altos. ¿Eres tú?, preguntó Sara, señalando el dibujo. Soy yo, dijo ella. Sara la abrazó apretándola contra sí. Sabía que lo peor posiblemente había quedado atrás, pero la verdadera lucha estaba por delante. La casa de Sara volvió a estar más tranquila, pero no más segura. A pesar del arresto de Josh, la ansiedad no la abandonaba. Sabía cómo funcionaba el sistema, una orden no era una condena, una detención temporal no era protección. A Josh lo retuvieron durante 48 horas. Si el fiscal no presentaba cargos con pruebas sólidas en ese tiempo, lo liberarían bajo fianza. Y eso fue exactamente lo que pasó. Al segundo día, Mark la llamó al atardecer. Ha salido bajo control, pero sin pulsera. El tribunal aún no ha autorizado la restricción de movimientos. Él sabe que tiene problemas, pero por ahora, sigue libre. ¿Qué significa eso? Sara se aferró al teléfono como si pudiera romperlo. Significa que ya he solicitado protección de emergencia. Pero el proceso no es rápido. Por ahora alarma, cerraduras y no se queden solas. Sara no le dijo que ella y ella ya estaban solas. No tenían parientes cerca, ni amigas a quienes confiar una situación así. Cerraron las puertas, las ventanas, activaron el sistema de seguridad, pero la sensación de que alguien estaba cerca no desaparecía. Esa noche ella tuvo dificultades para conciliar el sueño. Sara se acostó a su lado, sintiendo que algo iba a pasar, y ese algo sucedió. A las 3:41 de la mañana, la alarma se disparó. Se escuchó el sonido de cristales rotos. La puerta trasera. Sara se levantó de un salto, empuñando el teléfono y un spray de pimienta. Corrió a la ventana y vio una figura colándose, ropa oscura, capucha, algo brillaba en su mano. Se lanzó a la habitación de ella, se encerró con ella y llamó a Mark. Él está aquí. Está en la casa. Irrumpió. Estoy en camino. La policía ya está al tanto. 5 minutos. Sara apretó a ella contra sí. SHHH. Estamos juntas. No estamos solas. Detrás de la puerta, se escucharon pasos. Lentos. Un golpe en la pared. El chasquido de una cerradura en la planta baja, y una voz, Sara, abre. Solo quiero hablar. Es un error. Todo esto. Su voz estaba distorsionada, amortiguada, como si viniera de las profundidades del agua. Sara cubrió los oídos de ella con sus manos, ella misma temblaba, no de miedo, sino de tensión. Escuchó los pasos subir al segundo piso. Sé que están ahí, y nadie va a ayudarlas. No debiste meterte, Sara.
Podríamos haber vivido como antes. Él intentó abrir la puerta. Cerrada. Comenzó a golpearla con el hombro. Sara ya había levantado el spray, con la otra mano apretaba el botón de alarma en el control remoto de seguridad, que debía enviar una llamada duplicada a la central de monitoreo. «Aléjate de la puerta, Josh», gritó ella. «La policía ya viene». Él no respondió, solo un golpe más. Y luego todo quedó en silencio. Un segundo, otro. Silencio. Luego el estruendo de un cristal en el pasillo. Algo cayó. Un crujido. Pasos huyendo escaleras abajo. 40 segundos después, el aullido de las sirenas. Josh fue detenido en el césped. Intentó escapar por el patio del vecino, pero estaba en estado de shock. Tenía un cuchillo y guantes. Gritaba que solo quería explicarse, que todo era venganza, envidia, que ella había arruinado su vida. Lo llevaron a la comisaría, esta vez por intento de entrada ilegal con un arma, amenazas y violación de las condiciones de libertad condicional. Esto ya no era solo presión psicológica, era un riesgo físico real. Mark irrumpió en la casa unos 10 minutos después de la policía. ¿Todo está intacto?, miró a Sara y Ellie. Sara asintió abrazando a Ellie, quien se había acurrucado contra ella. Por primera vez en todo ese tiempo, ella misma extendió los brazos y lo abrazó. La mañana transcurrió en la comisaría, interrogatorios, firmas, protocolos. Sara se sentía como una máquina, respondía preguntas, firmaba papeles, asentía. Lo único que la mantenía en la realidad era la mano de Ellie, apretando sus dedos. A la hora del almuerzo, llegó la confirmación oficial: Josh había sido arrestado. El tribunal ordenó que permaneciera bajo custodia hasta el final de la investigación. «Hemos ganado la primera batalla», dijo Mark, «pero por delante habrá un proceso largo y doloroso. ¿Estás lista?». Sara miró a Ellie. La niña dormía en su regazo por primera vez en muchos días, con el rostro relajado. «No estamos listas, pero lucharemos». Esa noche regresaron a casa. La casa estaba vacía, pero ya no parecía tan peligrosa. Sara sabía que ahora tenía protección, pero aún más, la voluntad de protegerse a sí misma. No podía recuperar lo que le habían robado a su hija, pero podía estar a su lado todos los días. Y Ellie, después de mucho tiempo, dijo antes de dormir: «Gracias por escucharme, mamá». Pasaron 3 meses. El proceso judicial contra Josh Hayden siguió su curso. Los fiscales reunieron suficientes pruebas y el juez denegó la libertad bajo fianza. El caso fue remitido al tribunal de distrito, donde debía comenzar el juicio completo. Ellie no prestó testimonio directo en la sala. El fiscal insistió en que su interrogatorio se realizara por videoconferencia, en presencia de un psicólogo. La niña se mantuvo digna, respondió a las preguntas a pesar del miedo. Después de la sesión, salió de la habitación con el rostro sereno, no como una vencedora, sino como una persona que ya no era una víctima. Sara vendió su coche, dejó su trabajo y redujo todos sus gastos. Entendió que ahora su principal tarea era estar al lado de su hija. Cada semana, iban juntas al psicoterapeuta, realizaban sesiones familiares e individuales. Al principio, ella apenas hablaba, solo dibujaba. El psicólogo explicó que eso también era una forma de diálogo, solo que no con palabras. Un día, Sara notó como en uno de los dibujos apareció el color. Primero un azul pálido, luego amarillo, luego verde y un día, rosa. «¿Es un zorro?», preguntó, señalando el dibujo. «No», dijo Ellie. «Soy yo». Sara contuvo las lágrimas. En la escuela, Ellie primero estudió a distancia, luego pasó a tiempo parcial, yendo a clases 2 veces por semana. Los maestros fueron advertidos, a los compañeros no se les explicó nada. Al principio la niña se mantuvo apartada de todos, pero un día, durante una clase de literatura, cuando discutían dónde habitan los monstruos, ella levantó la mano y dijo que a veces el monstruo no está afuera, sino al lado. Y nadie entendió de qué hablaba, pero después de la clase, una niña se acercó a ella y simplemente dijo: «Eres fuerte». Fue el primer paso. Mark no desapareció. Siguió ayudando estando cerca, no como policía, sino como amigo. A menudo los recogía los fines de semana, preparaba hamburguesas para ella en la barbacoa. Los llevaba al parque.
Sara vio a su hija reír de verdad por primera vez en mucho tiempo, sin rastro de miedo, sin máscara defensiva. Y fue en este periodo que Sara formó un nuevo propósito. No quería volver al hospital, su vocación había cambiado. Comenzó a asistir a un grupo de apoyo local para madres que habían pasado por experiencias traumáticas. Empezó a hablar, y después de un par de semanas, una mujer se le acercó después de una reunión y le dijo: «La forma en que lo cuentas es como si contaras mi historia». Gracias. Así nació el proyecto Safe Haven Refugio Seguro, una pequeña iniciativa sin fines de lucro que Sara lanzó junto con otras 2 mujeres. Ayudaban a madres y niños, organizaban reuniones, visitaban escuelas y enseñaban a reconocer las señales de advertencia. Mark conectó a sus colegas, aparecieron abogados voluntarios. Pronto se habló de ellos incluso en el blog de noticias de la ciudad. En primavera, Ellie se acercó a Sara con una declaración: «Quiero volver a la escuela a tiempo completo, y al club de arte». Sara no respondió de inmediato, su corazón se llenó de alegría y ansiedad al mismo tiempo. Pero solo asintió. «Claro, solo si estás lista». «Estoy lista». Y realmente lo estaba. En la exposición escolar, su trabajo obtuvo el 3er lugar. En él había una niña de pie en el borde y detrás de ella, una enorme figura de mujer, casi transparente como una sombra. En la esquina, la leyenda: «Mamá, mi escudo». Sara sostenía el diploma y no podía contener las lágrimas. Mientras el proceso continuaba, mientras Josh estaba bajo arresto, mientras la vida se normalizaba, Sara entendía lo más importante: el mal no desaparece, incluso si es castigado. Puede tomar otras formas, otras caras. Pero ahora sabía cómo reconocerlo. Y lo más importante, ya no estaba sola. Su hija estaba a su lado, sus amigos estaban a su lado, aquellos a quienes ahora podía ayudar. Y cuando un día Ellie, al pasar junto a Sara, dijo: «Me encanta nuestra casa de nuevo», Sara comprendió. No era el final. Era el comienzo.